se cerró el proceso. Hace un año, más o menos, digamos que mm, cerrando el año anterior, el cliente nos contacta y nos dice, Guillermo, tengo un problema y es que resulta que un tercero con el que yo me relaciono normalmente, ese tercero me dijo que no podía seguirse relacionando conmigo porque había encontrado un hallazgo muy relevante en materia de riesgo de Sagrilaft. Entonces, Guillermo, necesito que usted me ayude porque tiene que ver con el proceso que ustedes me ayudaron a representar en esa época. Nosotros miramos, efectivamente, proceso terminado, archivado, sentencia a favor, totalmente concluido, no hay nada, no hay medidas cautelares, ya todo estaba, como les cuento, perfectamente diseñado, cerrado y pues archivado. Y para sorpresa, esa empresa que les cuento, que es un tercero, restringió el relacionamiento de nuestro cliente y le dice, no me puedo seguir relacionando con usted porque encontré un hallazgo relevante. Obviamente enviamos la certificación, los documentos, las sentencias y ustedes no me lo van a creer, llevamos un año y dentro de ese año todavía al cliente no le han levantado de cierta manera ese veto para relacionamiento porque la contraparte que está haciendo la investigación considera que eso es un hallazgo relevante. Eh, la verdad, acá yo quiero hacer una reflexión como de antesala al webinar y es, esto no puede pasar, o sea, realmente los sistemas de cumplimiento normativo buscan cumplir, pero cuando se convierten en un obstáculo, y lo pongo en esas palabras, cuando se convierten en un obstáculo y cuando efectivamente las personas lo único que tienen es problemas, pues esto pierde sentido. O sea, frenar una operación comercial con fundamento en un proceso que se hizo hace 12 años, que está concluido, pues no tiene ninguna justificación. Así que después de poner este ejemplo, quisiera yo hacerle la pregunta a Carolina García. Voy a empezar contigo, Caro, con nuestro título de Administradores a la Vanguardia. Cuéntame, en todo esto que estamos hablando del cumplimiento, ¿qué se considera un administrador y por qué esto es importante y por qué hay que estar a la vanguardia, Caro? Caro, perdóname porque no te estamos escuchando. Si quieres, ya, el micrófono estaba bloqueado. Dale. Listo, ya, qué Eso, ahora pena sí te con... escuchamos fuerte y claro. Dale. Listo, listo. Bueno, no, les te estaba comentando. Básicamente, el administrador es aquella persona que tiene unas funciones al interior de una empresa donde tiene la posibilidad de tomar decisiones estratégicas, ¿sí? Entonces, esta persona, digamos, de alguna u otra forma tiene la posibilidad de determinar quiénes son los que se van a contratar, cómo se van a realizar los negocios, si efectivamente se va a realizar la contratación de un proveedor. En fin, o sea, el administrador va a tomar decisiones que de alguna u otra forma van a ser trascendentales para la operación de la compañía, ¿sí? Entonces, pues al final es muy importante que todos los administradores puedan estar a la vanguardia de lo que está sucediendo a nivel normativo. ¿Por qué? Porque ellos van a ser los obligados o los encargados de dar cumplimiento a estas normas al interior de la sociedad. Es por eso que nosotros con este webinar lo que estamos intentando es que ustedes como administradores tengan una guía esencial en materia de cumplimiento para que eviten de pronto que puedan llegar a ser sancionados, que tengan alguna sanción de tipo legal, fiscal y que puedan estar, pues, o que su compañía pueda estar bajo un marco legal y un marco ético sin tener que llegar a pues comprometer la reputación de ustedes mismos, la reputación de la compañía y también pues la estabilidad financiera de la misma. Entonces, básicamente pues los administradores pues van a tener que dar cumplimiento pues a unos deberes, ¿sí? Y digamos que al final pues el principal deber que tiene un administrador al interior de la compañía va a ser cumplir ese objeto social que incluso algunos administradores no han tenido la posibilidad de revisarlo en los mismos estatutos. Claro, llega el representante legal a la compañía, lo nombra, muy bien, perfecto, se supone que
les pongo un caso, es una compañía em, que vende pañales y después uno va a revisar el objeto social y el objeto social no tiene nada que ver con la ejecución de las labores al interior de la compañía. Entonces, es muy chistoso porque incluso algunos administradores no han leído en los estatutos cuál es la obligación o cuál es el objeto social que tiene la compañía para que sea ejecutada. Y recordemos que con este objeto social es muy importante porque también el administrador, y en este caso puntual, el representante legal, tiene esa obligación y si el objeto social de la compañía no se está cumpliendo, tiene que levantar la mano ante el máximo órgano social y decir, hey, señores socios, señores accionistas, el objeto social no se está cumpliendo, tenemos que ver qué podemos realizar, si efectivamente la compañía la tenemos que enviar a liquidación o si la compañía, pues no sé, necesita una reestructuración con el objetivo de ajustar ese objeto social a lo que en ese momento está realizando la compañía. Entonces, hay un tema bastante importante a hablar acá y es que, pues, la ley colombiana, mediante la 222 de 1995 le ha impuesto unos deberes a los administradores. Y es por eso que la 222 del 95 también la denominamos esa ley del régimen de responsabilidad de los administradores, donde básicamente esos administradores que desempeñan esas funciones van a ser responsables por los daños causados a la sociedad, a los accionistas e incluso a los terceros como resultado pues de su gestión. Entonces, esta responsabilidad va desde la responsabilidad penal, civil, administrativa, societaria y tal vez nosotros en el desarrollo de nuestras funciones también como abogados nos hemos dado cuenta que los administradores desconocen la responsabilidad y pues este régimen de administradores. Entonces al final los administradores deben cumplir pues con un deber fiduciario y esa falta como tal de diligencia o lealtad va a implicar pues unas sanciones, porque recordemos también que los administradores deben actuar pues con buena fe, no deben realizar negocios con conflicto de interés y deben asegurar una adecuada administración de los recursos de la sociedad. Claro, o sea, entendiéndote bien y parafraseando un poco como para hacer claridad en esto que me parece un tema importante, podríamos decir que los administradores tienen una doble responsabilidad. O sea, por un lado, ante los accionistas y la sociedad, como mencionabas, conocer el objeto social, todo ese cumplimiento interno en su sociedad, pero por otro lado, también los administradores tienen una responsabilidad ante las autoridades por el simple hecho de cumplir las normas. Es así, o sea, eso significa que están obligados los administradores a conocer todas las normas y poderlas aplicar. Cuéntanos un poco cómo ves eso. Guille, es así y es por eso que realmente las funciones y las responsabilidades de los administradores son demasiado complejas, porque un administrador no puede conocer todo el número de normas que se emiten en este país. O sea, la cantidad de normativa que todos los días está expidiendo el Congreso de la República es tenaz, ¿sí? Y por eso, pues precisamente de ahí surgió el nombre de nuestro webinar, Administradores a la Vanguardia, porque es necesario que los administradores pues estén a la vanguardia de todas estas modificaciones que se van presentando. Pero nosotros también tenemos conocimiento de que es bastante complicado que un administrador pues maneje todos estos temas y de ahí recae la importancia de que los administradores cuenten con un equipo que pues sea
bastante estructurado en el sentido de que tenga pleno conocimiento de cuál es la normatividad que va a aplicar a su empresa en particular. Y para responderte la pregunta, efectivamente, pues los administradores cuentan con una doble responsabilidad, pero yo no diría ni doble, sino diría como triple, porque mira, los administradores tienen la responsabilidad con los accionistas. Los administradores tienen la responsabilidad también con los socios, perdón, con la sociedad. Los administradores tienen también la responsabilidad con sus proveedores, ¿sí? Con los trabajadores también. En principio, tienen responsabilidad incluso con las autoridades, ¿sí? Entonces, pues al final, el administrador sí se encuentra en una posición como bastante compleja. eh, Porque el administrador no se puede excusar en el desconocimiento de la norma para no aplicarla. Y de ahí recae como ese factor clave que deben tener un buen administrador en el sentido de que debe estar muy bien asesorado para que pueda garantizar esa sostenibilidad y el éxito a largo plazo al interior de la compañía. Porque si no conoce la normatividad vigente, pues ahí es donde se van a presentar sanciones, se van a presentar inconvenientes e incluso pues el administrador va a tener que responder con su propio patrimonio. Súper caro, muchas gracias por esa claridad. Ahora, un poco para integrar el tema, como les decía, estas dos vértices que parecieran no conectarse, pero que hoy en día lo están. Me gustaría, Lili, entrar a abordar contigo el tema de la protección de datos personales o de habeas data, y entender si ese conocimiento normativo también se hace obligatorio para esa materia. Cuéntanos. ¿Por qué termina siendo importante la Vías Data y la relación que hay aquí con el tema que estamos viendo de administradores? Y voy a hacer un paréntesis antes de que me respondas, Lili, porque efectivamente tuvimos un comentario y nos están diciendo, venga, estamos hablando de administradores, pero algunas personas de pronto que están asistiendo no tienen claro todavía quiénes son los administradores. Yo voy a dejar en suspenso eso porque después de que Lili me responda el tema de Avias Data, vamos a entrar, Adrián, atendiendo tu pregunta. Vamos a entrar a explicarles qué se considera con administrador, que de pronto es mucho más de lo que uno cree. Pero antes de volver a eso, Lili, cuéntanos en materia de habeas data esto, cómo está conectado y tus consideraciones al respecto, por favor. Muchas gracias, Guillermo. Sí, efectivamente, Avias Data tiene todo que ver y por lo menos lo vemos hoy en día. ¿Cuál es el principal activo de las empresas? Pues la data, la información, los datos personales de quienes van a ser sus potenciales clientes, los datos personales de las personas jurídicas con las que están interactuando en el cumplimiento de su actividad mercantil. Y por supuesto, la legislación nacional en este momento está sumamente, digamos, fortalecida buscando garantizar esta normatividad. Previo a ya explicarles en qué consiste este tema de Habeas Data y por qué la importancia, si quiero hacerles un pequeño señalamiento y es, a pesar de lo que vamos a ver en este momento, que es supremamente estricto en nuestro país, nosotros en Colombia, para poder gestionar datos personales con compañías que están ubicadas, por ejemplo, en la Unión Europea, nosotros somos considerados un país no seguro. Entonces, imagínense si tenemos una normatividad que para nosotros es rígida, cómo es la normatividad de otros países y cómo no cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales en nuestro país puede ser justamente una limitante para poder generar nuevos negocios con empresas que están en el continente europeo o en otros países donde las legislaciones son muchísimo más rígidas. Habeas Data o protección de datos personales, cualquiera de los dos nombres como les prefieran llamar, digamos que es una moneda con dos caras. Una cara respecto al titular de la información, otra cara respecto de los empresarios. Frente al titular de la información, tenemos que el derecho de habeas data está estipulado como un derecho fundamental en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia y es el derecho que justamente garantiza que todas las personas pueden mantener su intimidad personal, pueden mantener su buen nombre y muy concretamente ya orientados a la actividad empresarial, vamos a tener que el derecho de habeas data, pues es el derecho que se reconoce a cada persona natural, ojo, a cada persona natural
el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que se haya recogido sobre estas personas y que estén almacenadas en bases de datos de las empresas. Aquí algo muy importante y muchas empresas dicen, ay, pero es que yo no estoy contactando a la persona, yo no estoy llamando. El solo hecho de tener el nombre y el número telefónico o el correo electrónico en la base de datos de una empresa, ya automáticamente estoy gestionando un tratamiento de esos datos personales. Y, por supuesto, se hace la empresa, digamos, acreedor, se hace o queda en la obligación de cumplir con la normatividad en materia de protección de datos personales. Pero no todo dato es un dato personal, esto también es muy importante para ustedes los empresarios que lo tengan en cuenta, y es que se considera un dato personal cualquier información que pueda llegar a generar una conexión específica con una persona en particular. El nombre de la persona, el número de cédula, el número telefónico, el correo electrónico, siempre tiene que poderse conectar el dato que está almacenado en la base de datos con la persona que es titular de esa información. Aquí que es muy importante, y esto obviamente de cara a que es un derecho fundamental, pero también por el lado del empresario. El empresario es el que está almacenando estas bases de datos y surgen unas obligaciones justamente para poder dar cumplimiento a garantizar ese derecho. Entonces ya nos viene, tenemos Constitución, derecho fundamental. Viene ya en el 2008 el desarrollo de lo primer normativa que hubo en materia de Avias Data Financiero, que fue más para poner un poco de límites al sector financiero de cómo debían tratar los datos, qué podían tratar, qué no podían, a quiénes, cuándo, en dónde, todo lo relacionado con cómo tratar estos datos. Y viene también la normatividad que está contenida en la Ley 1561 del 2012, que ya es lo que conocemos como el Avias Data General. Y ahí, obviamente, ya con la entrada en vigencia de la Ley 1581, resulta que absolutamente todas las empresas de derecho privado y todas las entidades públicas surge para ellos la obligación de contar con programas de cumplimiento en protección de datos personales. Y, por supuesto, quienes deben establecer o diseñar este tipo de programas, pues desde la alta dirección debe estar la conciencia de tenemos esta normatividad para cumplir, debemos diseñar los procedimientos o los protocolos para poder dar cumplimiento. Y para los administradores, digamos que ahora viene una obligación un poco más fuerte, y eso de pronto lo podemos andar ahorita más adelante, y es ya con la circular 03, que ahorita ya profundizamos un poco. También los administradores van a ser van a estar en el ojo del huracán, por decirlo de alguna forma, frente a la responsabilidad del cumplimiento de esta información, del tratamiento de estos datos personales. ¿Por qué también es importante para las empresas contar con estos programas de cumplimiento de protección de datos personales? Primero, porque justamente contar con esos procedimientos es lo que les va a garantizar que van a dar cumplimiento a lo que está establecido en la Ley 1581 del 2012, si están también en el sector financiero o tienen en algún momento aplicación de ventas a crédito, por ejemplo, también les aplica la 1266, que es el Avias Data financiero, y la normatividad que ha venido modulando un poco esas obligaciones y aterrizando un poquitico más a los responsables del tratamiento de esos datos personales. ¿Qué pasa si la empresa no cumple con la normatividad en materia de protección de datos personales? Pues sencillamente la empresa puede ser sancionada. Tenemos unas sanciones que uno dice, pero esto no puede ser. Hay un antecedente justamente de una sanción de una propiedad horizontal. Una propiedad horizontal, tenemos un edificio, las personas para poder ingresar estaban generando su dato biométrico, es decir, dejaban la huella, le tomaban la foto, ingresaban. Cuando llega la autoridad administrativa, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, a verificar si están cumpliendo con los procedimientos si están cumpliendo con la normatividad en materia de protección de datos personales, o sorpresa, que no cumplían nada. No tenían políticas, no tenían manuales, no tenían autorizaciones. Es decir, para ellos sencillamente era como si Avias Data no existiera, como si los titulares o las personas que estaban ingresando a sus instalaciones no tuvieran derecho a la protección de su derecho a la intimidad. Y esto obviamente es un poco agravado porque pues estaban recolectando la imagen, la fotografía de la persona, la huella, que es un dato biométrico, que son considerados datos sensibles. Entonces, nuestra autoridad pues obviamente impone ese tipo de sanciones. Y obviamente si tenemos una empresa
donde el consumidor sabe que no hacen un buen uso de los datos personales, que constantemente la información se filtra, que le llega la información incorrecta, que yo 10 veces le he dicho a la empresa, por favor, mi correo electrónico es Pepito Pérez y no Sutanito Pérez, y por eso no me están llegando la información y la empresa hace caso omiso a responderle, o yo le digo, por favor, empresa, no me mande más información comercial, no me llame más, no me mande más correos, y la empresa hace caso omiso, pues obviamente esto va a generar no solamente lo relacionado con multas por parte de la superintendencia, sino que adicionalmente pues va a afectar la reputación de la empresa, se va a perder esa fidelización o el agrado del cliente estar contratando con esta empresa. Y obviamente, ¿qué nos genera dar cumplimiento? Si nosotros hacemos un debido cumplimiento de esta normatividad, pues va a haber mayor confianza en los consumidores y esto claramente va a generar que haya una ventaja competitiva por parte de los empresarios en frente pues en el canal en el cual desarrolla sus actividades. Gracias, Lili. Pues muy complejo el tema y sí creo que viene totalmente al lugar algo que nos comentaba acá en el chat uno de los asistentes y es, bueno, pues con esta complejidad, aplicar normas y todo, lo que tendríamos que entrar a responder ahora, Caro, es quién se considera un administrador, porque siendo una tarea tan compleja, ahora hay que saber quién es el doliente. Así que cuéntanos, Caro, esa definición de administrador, cómo podemos aterrizarla a algo concreto acá. Claro que sí, Guille. Bueno, la 222 básicamente a nosotros pues, nos brinda la respuesta respecto a quiénes son administradores. La 222 es muy clara en decirnos que, en primer lugar, administradores son el representante legal, esas personas que están como destinadas a actuar en nombre de la sociedad y que toman de alguna u otra forma decisiones administrativas y decisiones legales. También tenemos a los miembros de junta directiva, que este es un tema un poco complejo porque como bien lo sabemos, cuando uno hace parte de una junta directiva, uno no necesariamente todos los días está tomando decisiones para la administración. Entonces, para los miembros cuando hablamos de miembros de junta directiva, ellos son administradores cuando están reunidos y cuando efectivamente están tomando decisiones al interior de la compañía, que ese es un tema también que la Superintendencia de Sociedades ha hablado y ha emitido bastantes pronunciamientos al respecto. También tenemos a los liquidadores y ahí también aprovecho para incluir a los promotores, estos que representantes legales o promotores que hacen parte de los procesos de reorganización. Recordemos que ellos son los destinados en el momento en que la empresa pues se encuentre en una situación compleja, pues tomar las decisiones que den a lugar. Lo mismo los liquidadores básicamente pues tienen esa función de enfocar todas sus actividades a dar cierre a la compañía de manera ordenada sin vulnerar los derechos de los acreedores y tratando de que el activo social se pueda mantener. También es importante, hay otros puntos que tenemos que tener en cuenta, el factor, bueno, hay más administradores y hay una figura que creo que es relevante y le agradezco a Adrián por la pregunta que nos envió en el chat porque de alguna u otra forma es necesario ahondar un poco más en quién es administrador, porque claro, es sencillo decir es el representante legal, el promotor, el liquidador, los miembros de junta directiva, también pues los gerentes de la compañía, pero hay otra figura que se denomina administrador de hecho, ¿sí? Que esta pues está inmersa en el artículo 27 de la 222 del 95. Entonces, son todas aquellas personas que al final terminan tomando decisiones trascendentales y relevantes al interior de una sociedad y que a estas personas, los trabajadores que están en la sociedad, los reconocen como administradores o como gerentes o como directores o como personas que son clave al momento de tomar decisiones al interior de la misma. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Estas personas no tienen ni el cargo de director, ni el cargo de gerente, ni representante legal, ni liquidador, ni promotor, ni nada de las anteriores, pero toman decisiones trascendentales y lo hacen de manera constante y frecuente. Entonces, esta figura de administrador, de hecho, que al final viene a ser una figura presentada en las sociedades de acciones simplificadas, son una figura que es relevante y trascendental porque estos administradores de derecho al final también van a terminar siendo juzgados y van a tener que cumplir los mismos deberes que están consagrados en el artículo 23 y también pues van a tener que conocer todo este número de normas que pues tenemos en Colombia y que de alguna u otra forma podrían pues verse inmersos en alguna multa, alguna sanción, precisamente por no dar cumplimiento a las mismas. De acuerdo, yo creo que ese punto, no sé, es una posición estrictamente personal, pero es tal vez uno de los mayores desarrollos jurisprudenciales que tenemos en Colombia en materia societaria. Y es como, no crea que si usted no es representante legal, no es administrador de hecho. Es decir, hay personas que por sus actos, por la forma en la que se comportan, pero especialmente por la toma de decisiones, asumen ese rol y les aplica toda la normativa de responsabilidad de administradores. Y ahí es donde hay que ser cuidadosos. Así que puede que usted de pronto no aparezca en el certificado de existencia como representante legal, ni haya sido nombrado miembro de junta directiva, liquidador o cualquier otro de estos que está mencionando Carolina. Pero aún así, si la realidad de sus acciones en la empresa lo llevan a que usted toma decisiones, representa, compromete y decide, muy probablemente le aplique todo este régimen. Y por eso, uy, hay dos preguntas buenísimas. Estoy viendo dos preguntas que ahorita nos van a dar mucho de qué hablar y gracias a los que les están formulando. Pero antes, quiero conectar lo que nos explicaba Caro, porque ahí siento que hay una brecha muy grande entre ese gran desarrollo que tienen las supersociedades y el desarrollo que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio de Naveas Data. Y por eso, Lili, me gustaría preguntarte, porque eso es lo que nos tiene aquí, el tema de administradores a la vanguardia es entender cuáles son esas novedades concretas que hemos visto este año, en los últimos meses, que hacen que los administradores tengan en cuenta un nuevo manejo en materia de habeas data. Y por eso quiero que miremos cuáles son esas últimas regulaciones, Lili, y qué implican para los administradores en todas las categorías que nos explicaba Caro anteriormente. Sí, en efecto, aunque nosotros tenemos ya un desarrollo largo de nuestra normatividad en materia de habeas data Mari, para general mí con eso la sí es ley la 15, autorización porque dice que eh, autoriza el vehículo blindado y su uso a Momentum ay, y a creo que hay un Mauricio y a Juan, ¿nos Andrea. micrófono puedes? abierto. Listo, Ya. listo, Lili, tranquila. En efecto, para los administradores, digamos que se viene un reto bastante grande. Y aunque nosotros ya tenemos un desarrollo amplio en materia de protección de datos personales, tras la expedición de habeas data financiero, tras la expedición de la normatividad en materia de habeas data general, y se ha venido pues regulando a través de decretos, de circulares, qué se debe hacer, cómo se debe hacer, cuándo, dónde, se reguló todo lo relacionado con el Registro Nacional de Base de Datos y demás. En este último año hemos tenido tres normatividades que nos cambian un poquitico el panorama. Tenemos primero la ley 2300 del 2023, entró en vigencia en noviembre del año pasado y es la famosa conocida como la ley Dejen de Fregar, que tiene un alcance supremamente grande, sobre todo que impacta a las empresas. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar la forma en que se va a realizar los cobros de cartera, sino adicionalmente la forma en la que voy a remitir mis mensajes informativos o toda la información publicitaria y empieza a poner una serie de límites que efectivamente pues ponen en jaque algunas empresas. Tenemos también la resolución 7356 del 2024, que está relacionada con el registro de números excluidos, y esta resolución es un desarrollo a una obligación que estaba contenida en la ley 23, bueno, en la ley de Dejen de Fregar. En esta resolución se establece pues obviamente la posibilidad de que todos los titulares puedan reportar su número telefónico para que no le sigan generando llamadas o le sigan generando mensajes
de índole comercial. Y obviamente esto también impone un reto supremamente grande para las empresas, porque entonces yo empresa, ¿cómo tengo que estar revisando todos los días si efectivamente los números de mis clientes fueron incluidos en este registro de números excluidos? Entonces no me voy a poder comunicar. Obviamente, todas estas normatividades pues tienen algunas excepciones específicas y nos viene la circular externa 003 del 2024 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, y esto sí que le da duro a los administradores, porque ¿qué dice básicamente esta circular? Ustedes, señores administradores, tienen una corresponsabilidad junto con la persona jurídica en el cumplimiento de la normatividad en materia de protección de datos personales. Entonces ya esta circular convierte a los administradores en sujeto pasivo de estas obligaciones. ¿Y qué es lo que nos dice básicamente la circular? La circular lo que le está diciendo es, oiga, ustedes administradores deben contar con un programa de cumplimiento en protección de datos personales para que le puedan dar cumplimiento a esta normatividad. Ustedes, administradores, también tienen que procurar que esas políticas internas sean efectivas, es decir, no solamente que exista este programa de cumplimiento, es decir, que tengan los 4 documentos básicos, que son los primeros que llega a verificar la superintendencia cuando hace sus visitas de inspección, vigilancia y control, como son la política para el tratamiento de datos personales, el manual de procedimiento para la atención de los reclamos en protección de datos personales, el aviso de privacidad, las autorizaciones, sino que adicionalmente usted debe implementar mecanismos internos que garanticen que se va a cumplir ese programa de cumplimiento en materia de protección de datos personales. Y obviamente usted, señor administrador, también va a estar en la obligación de contar con esos mecanismos, no solamente para procurar que se cumplan, sino, primero, pues debe obviamente capacitar a su personal, debe al interior de la empresa, pues nombrar alguna persona, ya sea algún comité o un área, o nombrar un oficial de protección de datos personales que le permita articular al interior de la organización ese manejo o ese cumplimiento de esas políticas internas. Usted también debe aprobar y verificar el efectivo cumplimiento de esta normatividad. Debe establecer esos canales de comunicación para que el área responsable, para que el oficial de protección de datos le pueda informar si se están cumpliendo, si no se están cumpliendo y que puedan tomar los correctivos. Adicionalmente, también se le da esa obligación de que, bueno, no es solamente contar con el programa, hay que hacerle seguimiento, hay que estarlo modulando, hay que estarlo actualizando, y no solamente con la normatividad que va surgiendo, sino con el día a día, porque obviamente un programa que fue montado hace 10 años, hoy en día muy seguramente va a estar obsoleto, porque es que la tecnología va cambiando, la forma de hacer las cosas va cambiando, la modulación que ha generado en el tiempo, no solamente las circulares, las resoluciones, sino adicionalmente también la jurisprudencia también va cambiando. Entonces, pues digamos que esos son como los tres digamos, los 3 cambios que más han impactado. ¿Por qué se dan estos cambios? Porque, ¿qué han visto? A pesar de que tenemos en vigencia la normatividad que dice qué pueden hacer, qué no pueden hacer y cómo lo deben hacer para un adecuado tratamiento de datos personales, pues sigue habiendo abusos en procesos de cobranza, sigue habiendo un hostigamiento cotidiano, sigue habiendo afectación a la intimidad y a la esfera de personal de los titulares. Pues simplemente con esta normatividad lo que están haciendo es ajustar un poco más las cosas. Por ejemplo, nada más con la ley 2300 que están diciendo, usted va a contactar al titular, ya sea para cobrar cartera o para enviar información comercial, pues si lo va a hacer de lunes a viernes solamente de 7 de la mañana a 7 de la noche, el sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde, no me lo molesta después de las 3 de la tarde, no me lo contacta el domingo, no me lo va a contactar los días festivos, si necesita por lo menos gestionar cobranza, pues no le puede dejar la razón con la mamá, ni con la esposa, ni con el hijo. Oiga, es que necesito que se comunique con el banco tal porque está en mora con una obligación. Ese tipo de limitaciones también las está poniendo. El número de llamadas que reciben. Nada más ayer justamente algo bien particular
Y eso es algo que me pasa a mí, que me pasó a mí como titular y que le pasa a muchas personas y que es lo que ha generado justamente estos desarrollos que han generado estos últimos años. Y es que yo tengo un crédito con Avevillas. Ayer se cumplía el pago de la cuota y me estaban llamando y yo, pero pues es que yo ya hice el pago. Entonces, vean cómo llegan a ese extremo y decían, mire, ya no me llamen más, no me acosen más. Si yo estuviera en mora, ok, entiendo que me estén llamando y que me estén cobrando, pero no se ha cumplido la fecha para hacer el pago y me están llamando que para que no se me olvide pagar y para gestionar opciones de pago. Y yo, pero pues si no estoy en mora, si ya pagué, ¿para qué me llaman y para qué me proponen opciones de pago? O sea, ese tipo de cosas que son incoherentes y que realmente hostigan a la persona y se da en todas las esferas. Entonces, esta normatividad, digamos que busca poner un poquitico ese freno, pero sobre todo y ya de cara a las empresas es, ustedes empresas sí o sí tienen que cumplir. ¿Cómo hacen las empresas para cumplir? Pues la alta dirección, sus administradores, son los que determinan qué van a hacer y cómo lo van a hacer para cumplir con esta normatividad. La persona jurídica por sí sola no puede incumplir la norma. La persona jurídica necesita de personas naturales que incumplan la norma para poder acreedor una sanción. Entonces la superintendencia, al sacar la circular 003, justamente le dice, usted administrador es corresponsable, usted es el responsable de que la persona jurídica cumpla con la obligación en materia de protección de datos personales. Claro, aquí ya viene entonces un debate fuerte que se está abriendo es la circular señala que los administradores son corresponsables en el cumplimiento en materia de protección de datos personales, es decir, lo convierte sujeto pasivo de una obligación. Luego, entonces, al ser sujeto pasivo de una obligación, si incumple esta obligación, puede ser sancionado. Algunas personas dicen no, porque taxativamente no dicen ninguna normatividad que el administrador también puede ser sancionado, pero la circular sí lo impone como un sujeto pasivo de esa obligación, es decir, tiene que cumplir esa obligación. Luego, entonces, personalmente considero que a partir de esa circular, efectivamente la superintendencia sí puede decir, usted me incumplió, usted no tiene cómo demostrarme que tiene el deber de responsabilidad demostrada, usted no tiene cómo demostrarme que si cuenta con las políticas, que si cuenta con los programas de capacitación, que si cuenta con un oficial de protección de datos, usted me está incumpliendo, yo a usted también lo voy a sancionar. Entonces, lo que se nos Sí. viene de cara a esto es que muy seguramente la superintendencia va a empezar a imponer sanciones a los administradores. Como digo, aquí todavía hay un poco de debate jurídico de si con fundamento o no en la circular lo pueden hacer, pero Sí. personalmente creo que sí lo puede hacer y lo va a empezar a hacer seguramente. De acuerdo, Lili. Yo creo que acá, y de hecho hay dos preguntas directamente relacionadas con eso que nos formula Catherine Elizabeth Silva y también la que nos formula Oscar, nos formuló Oscar Andrés Pinzón. Y es eso, o sea, antes no existía un enlace legislativo, un soporte legislativo que permitiera directamente sancionar a las personas. A ver, las empresas no obran por sí solas. Las empresas se valen de sus equipos de personas que toman decisiones y las ponen a andar. Por ahora, con toda la revolución de la inteligencia artificial, no existen empresas que se manden solas totalmente. Seguramente las va a haber. Pero hoy por hoy, cualquier actividad que tenga que ver con habeas data o con cualquier otro marco normativo viene derivada de una decisión personal. Y aquí la pregunta que nos hacía Catherine es muy interesante porque y yo creo, la pensaba dejar para el final, pero creo que podemos abrirle un espacio acá para discutir al tiempo con Caro y Lili. Y digamos que efectivamente sabemos que ese administrador tiene una responsabilidad respecto al tratamiento de los datos personales. Pero, por ejemplo, ¿qué responsabilidad tendrían los miembros de junta si ellos no tomaron partida en la decisión de la actividad que se hizo y que pudo vulnerar un derecho? O sea, ahí hay un punto que efectivamente no queda resuelto con la circular, estamos de acuerdo en eso. Y como decía Lili, la pregunta acá clave sería, ¿esto se va a dar de manera autónoma, de manera directa y automática, donde la SIC en ejercicio de inspección, vigilancia y control puede imponer sanciones? O, como nos lo planteaba Catherine en la segunda pregunta, era ¿existirá alguna acción de responsabilidad que se deba iniciar ex post? O sea, como en otro procedimiento, creo que ahí hay un punto que nos da para debatir y la voy a conectar con la que nos hizo Oscar y es,
Efectivamente, digamos, cuando dentro de esos procesos de responsabilidad de los administradores se les pide que aporten información de la sociedad, pero resulta que pues a la persona que le están pidiendo no ha tenido acceso a eso, efectivamente esto es total, esa es la realidad de las empresas hoy por hoy. Hay una estructura jerárquica donde un director toma una decisión y la junta no sabía. Eso es muy viable. Y el director, que es el que está ahí en el día a día trabajando, pues no vio que era necesario comentarlo con la junta o el representante legal. Entonces, acá les quiero preguntar a Lili y a Caro. Voy a empezar primero con Caro. Caro, ¿tú cómo ves este enlace de la responsabilidad de los administradores para esta situación que nos plantean? Y después, Lili, con tus comentarios también. Listo, listo, Guille. Son como varias preguntas, pero yo creo que todas van enfocadas a lo mismo, ¿no? Entonces, pues en principio yo considero que, en primer lugar, el administrador debe conocer la normatividad y debe aplicarla al interior de la empresa. Es decir, el administrador no se puede excusar en que porque precisamente yo no conocía la norma o yo no estuve involucrado en X o Y proceso, yo pues al final no di aplicación a la misma, ¿sí? Entonces, por eso es importante que el administrador pues esté presente como tal al momento de aplicar la normatividad al interior de la compañía. Puntualmente en lo que tiene que ver con miembros de junta directiva, las funciones de los miembros de junta directiva van enfocados específicamente a cuando la junta directiva se reúne a tomar decisiones. Entonces, en mi concepto, si la junta directiva no tomó una decisión o no estaba involucrado en algún procedimiento puntualmente de la compañía, no le podemos atribuir esa responsabilidad a la junta directiva. Caso diferente cuando hablamos de un representante legal. ¿Sí? Que eso es lo que me refería al inicio de esta intervención. ¿Por qué? Porque el representante legal al final es la cabeza de la compañía y bien o mal, pues está involucrado en todos los procesos. Conjunta directiva yo creo que no aplica, digamos, por ejemplo, acá podemos hablar de un gerente financiero, ¿sí? Puede ser que el gerente financiero, si bien es cierto, el tema de habeas data es transversal a todas las áreas, de pronto el gerente financiero puede ser que no tome una decisión puntual en materia de habeas data, el representante legal sí. Entonces ahí nos toca revisar de manera muy detallada a quién se le podría atribuir la responsabilidad y quién tenía como esa obligación de debida diligencia al interior de la compañía respecto al caso puntual que se esté revisando. Ya sea un tema de habeas data o un tema en materia societaria, porque también haríamos mal en decir que por el simple hecho de ser administrador, pues está obligado precisamente a dar cumplimiento de manera explícita a un procedimiento de la compañía que de pronto, pues él no era el encargado, que es el ejemplo que les pongo con el gerente financiero. Sí, de acuerdo. Y yo creo, claro, que ahí esa es una recomendación que nosotros siempre le hacemos a los clientes, y acá se los reitero. O sea, es muy importante tener un nivel de documentación interna de la toma de decisiones. O sea, es muy importante. Naturalmente, cuando se van a cometer conductas indebidas, irregulares, pues no van a elevar un acta de junta sí, no van a elevar un acta diciendo vamos a hacer un acuerdo de precios. Bueno, casos se han visto, lo han hecho, ¿no? Pero en muchas circunstancias no. Entonces ahí es donde responder un poquito y conectando eso con la pregunta de Oscar. Efectivamente, yo creo que el miembro de junta directiva se debe defender a partir de la información que demuestra su gestión, las actas, lo que ha decidido y en dónde ha intervenido. Si finalmente yo logro demostrar que soy miembro de junta, pero no tuve participación directa en la toma de esa decisión, no se me sometió a una asamblea, no estuve en una reunión, digamos, de junta directiva, si es que los estatutos la consagran, pues ahí creo que viene totalmente concatenado con esto. Y ojo, las empresas colombianas son demasiado laxas en el manejo de las actas y en el manejo de los libros de actas y la toma de decisiones. Entonces yo creo, claro, que aquí también deberíamos aprovechar para hacer esa recomendación de decir, oiga, venga, formalice lo que más pueda, porque finalmente para el miembro de la Junta ese es un escudo de defensa, esa finalmente es una manera de salvar su responsabilidad de todo esto. ¿Cierto, Caro? No sé si quieras complementar Sí, ahí en sí, Guille, algo, de por favor. acuerdo.
Y también como para dar un poco más de claridad a lo que nos está preguntando Oscar, pues también yo creo que esta pregunta va también enfocada como al tema de la responsabilidad de la información que debe manejar un administrador. Él en la pregunta nos dice, yo no tuve acceso a esa información. Y también pues cuando puede ser que la información pueda ser de carácter reservada o de carácter público, ¿sí? Entonces, pues el representante legal no necesariamente en todas las ocasiones, independientemente de que tú tengas o no la información, no está obligado a entregar la información de manera inmediata, ¿sí? El representante legal, por ejemplo, cuando se va a realizar el derecho de inspección. En el derecho de inspección es un derecho limitado que tiene cada accionista o cada socio para solicitar información al interior de la sociedad, pero esto no quiere decir que puede solicitar cuánta información quiere, ¿sí? Sí, Entonces, total, de los acuerdo. documentos reservados pues no se pueden suministrar por parte del representante legal y pongo de presente este caso puntual porque el representante legal debe ser como muy minucioso en cuál es la información que está entregando. Sí, pero un comentario antes de darle paso a Lili con sus respuestas a estas inquietudes. Ojo, tampoco se pueden confiar, ¿no? El hecho de que no queden en las actas las decisiones no implica que la Autoridad de Inspección, Vigilancia y Control, Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Industria y Comercio o cualquier otra que tenga facultades, ellos tienen la facultad de determinar pruebas, inspeccionar mensajes de WhatsApp, mensajes de correo electrónico. O sea, también si las decisiones están respaldadas en correos electrónicos, en otro soporte documental que demuestre que sí tuvo participación, por supuesto, ahí por extensión, digamos, ya dependiendo de la construcción de la evidencia, se podrá tener una mayor o menor responsabilidad en esto. Listo, Lili, tus consideraciones rápidamente como en respuesta a este punto que me pareció clave de si esto se iría directamente, ya yo creo que tú lo anticipaste, pero o si ves que habría una acción de responsabilidad aparte para poner en cintura a ese administrador que, digamos, excedió los estándares normativos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues aquí algo bien particular y es que Colombia obviamente está tratando de seguir, digamos, directrices normativas que hay en otros países que son un poco más rígidos en materia de protección de datos personales. En nuestro país solamente existía esta responsabilidad para administradores y concretamente lo estaba manejando la superintendencia cuando adelantaba sanciones por prácticas restrictivas de la competencia, donde imponía la sanción a la persona jurídica y a la persona natural, administrador, que ya sea por acción o por omisión, hayan permitido o hayan incumplido la normatividad. Entonces aquí también hay que tener esto en cuenta. O sea, el administrador infringe la normatividad por acción, porque directamente toma la decisión, vamos a hacer esto o no vamos a hacerlo, o no le pongamos cuidado a esto, o mandemos los mensajes, no importa, que son malos clientes que vamos a tener, ganamos más teniendo clientes que lo que nos cuesta la sanción, o por omisión, haciéndose el de la vista gorda como que este tema no es conmigo. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por otro lado, por lo menos en nuestro país, en materia de protección de datos personales, sí tenemos un tipo penal, ¿no? Que está justamente relacionado con el indebido tratamiento de esos datos personales y penalmente, pues es claro que solamente se puede sancionar a la persona natural. Es decir, eventualmente algún administrador, si por acción efectivamente está incumpliendo la normatividad o está realizando ilícitos o cosas indebidas con los datos personales, pues claramente podría incurrir en la configuración de este tipo penal. Pero en nuestro país ya estamos viendo la importancia de ponerle también el tate quieto a los administradores o de decirles, oiga, es que usted es administrador no solamente de nombre, es que usted también tiene unas obligaciones y en esas obligaciones está el hacer bien las cosas y en esas obligaciones es contar con esos programas de cumplimiento que le van a permitir a usted cumplir a cabalidad con la pluralidad de normatividad que hay. Es que en nuestro país todos los días salen normas nuevas. Hay mil cosas que los empresarios tienen que cumplir y claramente tener la claridad de qué deben cumplir, en qué momento, con todo lo que está cambiando día a día, pues es algo muy complejo, pero es la responsabilidad justamente que le cae al administrador cuando decide tomar las riendas de una compañía. De acuerdo. Efectivamente, en nuestro país
pues todavía no está la cultura de sancionar al administrador, salvo en prácticas restrictivas de la competencia, que ya lo super la está haciendo. Esta Sí, circular 03 es el abrebocas a usted es administrador, usted incumple, yo lo voy a sancionar y seguramente va a evolucionar para que taxativamente en alguna normatividad así se contemple. Y esto muy seguramente también va a migrar a protección al consumidor y a otro tipo de escenarios en materia de infracciones sanitarias y demás, donde claramente el administrador es el que decide si infringe o no infringe la norma y dejan de dejar solamente de satanizar solamente a la persona jurídica, sino también de decirle, sancionamos a la persona jurídica, pero como usted también persona natural puede ser sancionada, ojo, póngale límites a su actuar y actúen de bien forma. de acuerdo, Lili. Y ese punto final que mencionabas, me parece que la Superintendencia de Industria y Comercio se dio cuenta que la falta de dientes se Ujú. suplía con esta herramienta y por extensión y por interpretación jurisprudencial, pues todo ese desarrollo que ya tenía las supersociedades para administradores de hecho, para miembros de junta directiva, liquidadores, promotores, pues se puede conectar. Así que muy probablemente, esto para responder ahí la pregunta de Catherine, muy probablemente, Catherine, lo que vamos a empezar a ver es que ya las decisiones de sanciones en materia de protección de datos no van a ser exclusivamente contra la persona jurídica, sino que se van a hacer extensivas a estas personas. Y esto, pues al final del día nos favorece a todos, porque ¿cuántas empresas no hay que se basan en riesgo controlado? Oiga, yo monto una empresa, un cascarón, tomo decisiones, violo todas las normas y me sancionan. ¿Me sancionan a mí? No, a la empresa. Entonces, cuando me Ujú. sancionan a la empresa, la cierro, la liquido, no tengo con qué pagar, monto otra empresa y hago lo mismo y me voy en un círculo de infracciones todo el tiempo. Entonces, creo que me parece una buena decisión de la superintendencia esta ampliación, porque finalmente está detrás de los decision makers, detrás de las personas que son las que dicen hagamos esto o no lo hagamos. ¿Listo? O sea que me parece genial. Nosotros, me va a saltar un poquito Lili y Caro, ya que anticipamos a sacar respuestas a las preguntas. Y más allá de las implicaciones legales, porque creo que ya lo hemos hablado, quiero hablarles y quiero plantearles un tema que me parece relevante acá para discutir con los asistentes y es el siguiente. Sabemos que existe el modelo del oficial de cumplimiento. Esa es una figura que se creó en estos sistemas de compliance para tener a alguien empoderado, alguien que sea un doliente al nivel de las empresas que cumpla con esto. ¿Cómo ven ustedes el tema de la responsabilidad de los administradores y el rol del oficial de cumplimiento? Es decir, ¿ustedes creen que vale la pena y es como una exoneración de responsabilidad para los administradores contar con un oficial de cumplimiento? ¿Es suficiente? Y empiezo contigo, Caro. ¿Cómo lo ves desde la óptica societaria y corporativa? No, Guille, para nada. Yo no siento que contar con un oficial de cumplimiento sea una exoneración de responsabilidad, pero sí siento que de alguna u otra forma, con el pronunciamiento o con la visión que pueda presentarle el oficial de cumplimiento al administrador para la toma de decisiones respecto a un caso particular, pues ahí de alguna u otra forma el representante legal puede tomar ese criterio como para soportar por qué tomó pues esta decisión de, no sé, ejemplo, seguir contratando o no con un proveedor. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Normalmente pues se tiene la figura del oficial de cumplimiento, que debe ser una persona imparcial, que debe cumplir con unos requisitos, etc. ¿Sí? Y el oficial de cumplimiento desempeña sus labores al interior de la compañía y da las recomendaciones que den al lugar. Pero la realidad es que el oficial de cumplimiento tampoco tiene como esos dientes para decir, oiga, nosotros no debemos contratar o la empresa no debe contratar con este proveedor o no debe realizar este tipo de contratación con este personal porque me reportó una alerta y la empresa podría estar principalmente en algún riesgo futuro, ¿sí? En muchas ocasiones, pues los administradores hacen caso omiso de las recomendaciones de los oficiales de cumplimiento y al hacer caso omiso, pues se presentan situaciones bastante complejas. Entonces, pues al final el oficial de cumplimiento simplemente es una persona que hace la revisión respecto a los posibles riesgos que se puedan presentar, pero esto no quiere decir que él vaya a tomar la decisión.
Al final el administrador es el Sí. que va a tomar la decisión y de ahí deriva la responsabilidad del mismo. De acuerdo, Caro. Y esto, de pronto, para las personas que puede que lo sepan o no lo sepan, resulta que en super sociedades ya viene un desarrollo muy fuerte del oficial de cumplimiento, al punto que se permite que esta sea una labor sometida a un outsourcing o a una tercerización. O sea, la empresa puede contratar a un externo como para que fuera más eficiente, porque es que realmente en la práctica pues el oficial de cumplimiento está subordinado a los administradores. Entonces, pedirle al oficial de cumplimiento que haga que los administradores o los miembros de junta cumplan algo, pues realmente eso no es factible. Lo que se Sí, buscaba con esta figura es que siendo unos oficiales de cumplimiento externos, profesionales, formados, capacitados, que es un servicio, por ejemplo, que nosotros en la firma ofrecemos, pues de cierta manera se logra un poco más la persuasión por parte de los administradores. O sea, no es lo mismo que un subordinado me diga, jefe, está haciendo algo que lo pueden sancionar, a que me lo diga un consultor externo que sabe y que me dice, lo pueden sancionar por esto, esto y esto. Entonces, yo creo que ahí en super sí. sociedades el tema está súper desarrollado y creo que sin duda, Caro, no exime responsabilidad, pero a la par también, digamos que debe haber una confianza entre el administrador en cualquiera de sus formas con lo que aconseja el oficial de cumplimiento. Y Sí, sin Guille, embargo, sí, y claro. qué pena te interrumpo. Y ahí ampliando un poco lo del tema oficial de cumplimiento, la Superintendencia de Sociedades, y ahorita al final de la presentación lo vamos a conversar, ha impuesto sanciones hasta por 100 millones de pesos a empresas por precisamente tener un oficial de cumplimiento que trabaja al interior de la compañía, tiene otras funciones, pero esas funciones de alguna u otra forma hacen ruido con sus funciones como oficial de cumplimiento, ¿sí? Ujú. Ejemplo, un gerente comercial. Entonces, pues la Superintendencia de Sociedades ya se puso las pilas y dijo, hey, venga, independientemente de que usted sí está implementando el sistema, está muy chévere, matriz de riesgo, etc., pero si el oficial de cumplimiento no cumple con los requisitos, pues al final los voy a sancionar. De acuerdo. Bueno, Lili, en materia de habeas data el tema no está tan desarrollado con los oficiales de cumplimiento, aunque ya desde creo que de 2017 tenemos la figura incorporada en Colombia. ¿Cuál es tu apreciación frente a la responsabilidad del administrador y el trabajo, el rol que tiene ese oficial en materia de habeas data lo llamamos oficial de protección de datos? Es lo mismo que el oficial de cumplimiento, solo tiene una pequeña variación. ¿Cuáles son tus consideraciones a este tema? Bueno, aquí es muy importante primero hacer la claridad que a hoy no es obligatorio por ley que una empresa cuente con un oficial de protección de datos personales. Que sí es obligatorio que al interior de la entidad o de la empresa se determine quién es la persona responsable de dar cumplimiento a esas políticas internas en materia de protección de datos personales. La Superintendencia de Industria y Comercio el año pasado justamente expidió una circular, no, sino un instructivo o una guía de lo que debería ser el oficial de cumplimiento. ¿Por qué la expidió? Porque en este momento está cursando en el Congreso de la República una modificación a la normatividad en materia de protección de datos personales. Y en esta nueva regulación que toma lo que ya nos funciona hoy en día, la endurece un poquitico más, lo trae a tiempo presente, relacionado obviamente con todas estas nuevas tecnologías, ciberseguridad y demás, pero incluye la figura del oficial de protección de datos personales de manera obligatoria. Entonces, desde ahora ya las empresas y los administradores deben tomar conciencia de que si bien hoy en día no es obligatorio contar con un oficial de protección de datos personales, en un par de meses o años, tan pronto salga esta modificación normativa, va a haber obligatoriedad. Entonces, aquí también ya viene otra disyuntiva y es también el administrador y el oficial de cumplimiento, pues hacen parte de la misma moneda, pero en caras opuestas. ¿Por qué? Porque efectivamente contar con un oficial de protección de datos personales no va a eximir al administrador frente a las acciones u omisiones que pudieron dar lugar a la infracción de la norma de protección de datos personales. Pero es que no contar con la figura sí agiganta el riesgo de que efectivamente se materialicen algunas de esas conductas de incumplimiento y no tenga el administrador
cómo poder detectarlo de manera oportuna para poder prevenir la materialización de estos riesgos o que no pueda de manera oportuna poder desplegar acciones para mitigar el impacto de la materialización de estos riesgos. El oficial de cumplimiento es la persona que va a ayudar al interior de la empresa a verificar que efectivamente se esté dando cumplimiento a esas directrices generales de la empresa en materia de protección de datos personales. Es la persona que va a garantizar que efectivamente se dé cumplimiento a la normativa en materia de protección de datos personales. Pero es que de nada sirve un oficial de protección de datos personales si el administrador hace oídos sordos. Y de nada sirve que el administrador deposite la confianza en su oficial de protección de datos personales si el oficial de protección de datos personales no hace bien su trabajo o sencillamente no le informa al administrador lo que está ocurriendo que puede generar algún riesgo de incumplimiento. Entonces ahí es muy importante, número uno, ese oficial de protección de datos personales no puede ser, ay, vamos a dejar a Pepito porque es que es la persona que maneja el tema comercial en la oficina. No, vamos a dejar a recursos humanos, vamos a dejar a contabilidad o vamos a dejar a la persona que normalmente está trabajando con los clientes. No, es oficial de protección de datos personales para que sirva realmente a la labor del administrador y para que pueda prevenir el incumplimiento normativo. Debe ser una persona versada y con conocimientos en protección de datos personales, una persona que Listo. tenga dientes para poder al interior de la empresa determinar qué impacto tienen estos proyectos en materia de Avias Data y con canales de comunicación con la alta dirección, con los administradores, para poder informar lo pertinente. Súper, totalmente de acuerdo, Lili, gracias. Bueno, ahí hay dos preguntas más que ahora más tarde cerrando la intervención de Caro vamos a ir dando respuesta. Y entonces vamos a entrar ahora en ya como la parte de conclusión y es, Caro, ¿cómo logramos que una sola persona logre tener cumplimiento real y qué mecanismos hay para entrar en materia, para finalmente hacer lo que la ley nos pide? Cuéntanos en tu perspectiva, después migramos a Lili para poder entrar a responder preguntas. Entonces, ¿qué mecanismos existen? Cuéntanos tu opinión. Listo, Guilla, sí, súper rápido para comentarles. Existen programas de cumplimiento normativo que los administradores pueden aplicar al interior de sus empresas. Está el programa de transparencia idéntica empresarial, está el SAGLILAF, que también dependiendo del tipo de sociedad y dónde está vigilado, si es por la super sociedad, por la super salud, por la super transporte, pues aplicará ya sea el CIPLAF, el SARLAF. También tenemos el régimen de medidas mínimas, que es un SAGLILAF, pero más chiquitico. Tenemos el Código de Ética y Buen Gobierno, tenemos el programa también de cumplimiento de salud y seguridad en el trabajo, que es un tema también de cumplimiento en materia de derecho laboral. Tenemos también el cumplimiento de habeas data de responsabilidad demostrada, la protección al consumidor, también las buenas prácticas para la protección de la libre competencia, las buenas prácticas en publicidad para los influenciadores, la publicidad engañosa y pues también en conjunto con todo esto las matrices de cumplimiento que son súper importantes para las empresas y para dar aplicación. Y recordemos que la Superintendencia de Sociedades, incluso por no aplicar las matrices como deben ser, pues ha estado imponiendo sanciones. También recordemos que los administradores deben tener en cuenta las políticas de ciberseguridad contempladas en la Ley 1341 del 2009, que en muchas ocasiones pues no hablamos de eso, y también lo que está determinado en el Código Penal colombiano, porque también el Código Penal determina pues unos delitos relacionados con corrupción, fraude, lavado de activos y también otros delitos puntuales para los administradores. Entonces, los administradores deben tener muy en cuenta eh, pues estas implicaciones en materia legal para que las puedan implementar al interior de su compañía. También pues la Superintendencia de Sociedades pues ha estado bastante pendiente pues precisamente de las actividades que están desempeñando los administradores y en su rol de pues prácticamente policía de compliance ha comenzado a implementar bastantes sanciones y multas. También pues es importante todo el tema relacionado con protección de datos personales, regulado por la 1581 del 2012 y pues es importante también que los administradores implementen medidas urgentes al interior de la compañía para que de alguna u otra forma se puedan mitigar los riesgos. También es importante pues que implemente lo que ya estábamos comentando,
al oficial de cumplimiento. Si bien es cierto, el oficial de protección de datos personales no es obligatorio, es necesario también y se recomienda que se implemente al interior de las compañías. Lo mismo que el oficial de cumplimiento en materia de SAGRILAF, que incluso pues en algunas sociedades, dependiendo de sus activos, pues es de obligatorio cumplimiento. Sí, Caro, pues muy bien, muchas gracias. Esta parte realmente, digamos que la pasamos así un poco rápido porque ya anteriormente tanto Lili como Carolina habían profundizado en esas implicaciones legales. Quiero ir acá a dos preguntas que nos hace, por ejemplo, la primera que nos formuló Alejandro Ballesteros González. Me parece que es clave también y es ¿cómo debe la Junta Directiva determinar los eventos en que debe decidir sobre las bases de datos? Entonces, fíjense que acá esta pregunta que nos hace Alejandro, claro, en teoría puede ser así, pero dependiendo mucho de la empresa, de la estructura jerárquica y de la administración que tenga, podemos responder. Es decir, tenemos todo tipo de empresas, desde empresas donde hay uno o dos fundadores que hacen de todo, son miembros, son representante legal, son miembros de junta, son administradores, son comerciales, hacen todo, hasta empresas con grandes estructuras jerárquicas que tienen junta, representante legal, direcciones o gerencias o una estructura un poco más dispersa y más estructurada. Yo creo que normalmente no se ve que la junta directiva sea la que decida sobre las bases de datos. O sea, en esencia, la decisión sobre las bases de datos la está tomando más que todo la planta de personal que es misional, esa parte misional. Casi siempre, no digo que sea un concepto absoluto, pero casi siempre el órgano de dirección o la junta directiva está para decidir asuntos estratégicos y la parte misional la despliega el equipo operativo. Entonces, yo creo, Alejandro, que en esos casos, esa decisión, claro, habrá casos, como les cuento, de empresas donde son los mismos los directores que los miembros de junta. Entonces, ahí va a ser difícil desligarlo, pero recuerden que esto va a ser un tema probatorio. Cuando con Liliana hemos tenido que enfrentar sanciones, procesos sancionatorios agresivos por parte de las autoridades que llegan, como decimos en el lenguaje coloquial, con los taches arriba, que llega la Superintendencia de Industria y Comercio a buscar quién fue el que tomó la decisión, créanme que uno tiene que llegar es con pruebas. Allá no sirve decir es que yo sí decidí o no lo decidí. Ellos van a mirar todo lo que tengan a su alcance. Entonces yo creo, Alejandro, que efectivamente lo que debía hacer la Junta, ¿qué es? Implementar un programa de protección de datos personales, que se aprueben las políticas, designar un área responsable, establecer canales, cumplir lo que la norma dice y definir unas responsabilidades claras. ¿Listo? La otra pregunta que nos hacía Alejandro, que creo que va de la mano y es lo que nos pasa en las empresas día a día, y es, pues hay mucha informalidad en esto también. Entonces, yo tengo un colaborador que es un trabajador de mi empresa, no lo nombro como oficial de protección ni de cumplimiento, porque no he hecho no tengo el cargo creado, no lo tengo ni siquiera instituido en mi organización, pero le pongo ese rol efectivamente y es la persona que apoya los procesos de tratamiento de datos y realiza el levantamiento dentro de la compañía y demás. Nos pregunta Alejandro Lili si a pesar de que yo no lo nombré como oficial de protección, a pesar de que no tengo el cargo creado, a pesar de que no lo tengo formalizado, pero es la persona que en el día a día asume la responsabilidad de ese cumplimiento normativo, ¿qué responsabilidad le cae? ¿Le cabe algo? O sea, es una persona que tiene que salir a responder por algo aunque no está nombrado. Me gustaría que tú dieras respuesta a esa inquietud. Pues en este momento, tal cual como está la normatividad y como está redactada la circular 03 del 2024, el oficial de cumplimiento no sería un sujeto pasivo de cumplimiento de la obligación y no sería pues sujeto pasivo pues para que les sea impuesta una sanción. Sin embargo, hay que mirar una cosa, ese oficial de cumplimiento tiene el rol de administrador porque es que esa posibilidad de sancionar a la persona natural por el incumplimiento en materia de protección de datos personales de la persona jurídica está limitada a quien ostenta el rol de administrador. Si el oficial de protección de datos personales ostenta de manera simultánea el rol de administrador y por acción u omisión generó un incumplimiento en la norma, por supuesto que puede ser objeto de sanción, pero si no ostenta el rol de administrador, sino simplemente no sé,
un custodio. Es, exacto. Entonces no, en principio no estaría o no sería sujeto para ser sancionado. Recordemos que el oficial como tal, hoy en día no existe legalmente la obligación ni señala cuáles son las funciones ni qué debe hacer. Esta es una recomendación por parte de la superintendencia de cuáles serían las funciones y con qué calidades o cualidades debería cumplir ese oficial y la importancia de contar con un oficial, pero va a ser obligatorio. Muy seguramente cuando yo sea Sí, obligatorio, ya el tema va a cambiar. Y aquí viene algo bien, bien delicado y es importante que lo tengan en cuenta. O sea, en este momento la superintendencia impone sanciones administradoras, sobre todo en materia de prácticas restrictivas. ¿Qué sucede ahí? La sanción que se le impone a la persona natural no puede ser pagada por el patrimonio de la persona jurídica, debe asumirla la persona natural con su propio patrimonio. Y muy seguramente cuando evolucionemos a imponer las sanciones a los administradores por infracción de normas a protección de datos personales, va a ocurrir lo mismo, para que no termine respondiendo siempre la persona jurídica. Entonces, ahí sí es muy importante contar sí. con ese oficial y tener en cuenta que si no ostenta el rol de administrador, por lo menos a hoy, no sería sujeto de sanción. De acuerdo, Lili, gracias. Y la otra pregunta, Caro, sí te la quiero dejar a ti y es la que nos hace Oscar sobre cuál es la posición de garante de ese oficial de cumplimiento en la acción y o omisión de algunas de sus funciones. Puntualmente nos dice si penalmente tendría responsabilidad ese oficial de cumplimiento. Yo creo que ese punto es muy, muy trascendental para todo este tema de estar a la vanguardia como administradores de... Sí, Guille, de acuerdo. Y bueno, pues esto es un tema bastante relevante porque al final el oficial de cumplimiento tiene unas funciones. Y ojo, no es lo mismo oficial de cumplimiento en materia de habeas data o oficial de cumplimiento en materia de desagrelado, ¿sí? El oficial de cumplimiento tiene unas funciones y las funciones pues al final las debe cumplir. Ahora, ¿qué sucede si el oficial de cumplimiento omite ejecutar sus funciones y por eso pues, se presenta un caso desafortunado en el interior de la sociedad? Pues ahí ya el oficial de cumplimiento sería responsable. eh, respecto a que precisamente no dio cumplimiento o no dio el aviso que debía darle a esa alerta que se debía presentar al interior de la sociedad. Si les soy sincera, es muy difícil y me voy a dirigir en materia de superintendencia de sociedades encontrar sanciones a oficiales de cumplimiento, pero sí se encuentran bastantes sanciones y más ahorita en este 2024 respecto a las multas que se le imponen, pero ya directamente a las sociedades. Ahora, en materia penal ya es otra situación diferente porque al final, pues el oficial de cumplimiento lo podríamos llegar a ver, dependiendo del caso en particular, como un cómplice de la ejecución de unos delitos. Y ahí es donde precisamente pues está en manos de la fiscalía entrar a revisar estos casos particulares para identificar si efectivamente el oficial de cumplimiento actuó con dolo o con culpa respecto a alguna actividad específica. De acuerdo, Caro. Sí, naturalmente, yo creo que esto, como siempre, lo tenemos que aclarar. Cada caso dependerá de las particularidades de los roles. Yo lo que sí quisiera ahondar y voy a ser muy intenso con este tema y es las empresas tienen que tener estructuras robustas, documentando todo su rol y es todo el mundo cuidándose de su espalda. O sea, lo que yo hago lo tengo que dejar documentado, enviado, compartido con la dirección, con los administradores de hecho y demás. O sea, creo que ese es un buen consejo y demás. Em, Quiero, Caro, que contemos, porque me parece que este caso de enero del 2024 es muy relevante y la gente a veces no está tan anuente de lo que está pasando. Entonces, quiero que hablemos del caso de Renault, que es el de la empresa automotriz, que pues salió en este año. Y después había una pregunta que nos quedó pendiente, que estaba liando con Katherine, cómo era, porque ella nos preguntaba, Lili, si ese colaborador que estaba haciendo las veces de, digamos, de persona encargada de los temas de datos personales al interior de la empresa sin ser nombrada, si se podría considerar como un administrador de hecho, para que lo vayas pensando y después de que Carlos nos presente el caso de la sanción de Renault, le respondamos a Caterina esa pregunta. Caro, ¿qué fue el caso Renault? Y cuéntame por qué ese caso es importante, porque normalmente las sanciones de habeas data surgen por una queja de un tercero, o sea,
Alguien viene, se queja y fruto de la queja pone una sanción la SIC. El caso de Renault no, y cuéntanos, Caro, los detalles de ese en especial. Listo, Guille. En el caso de Renault puntualmente, se basa en que la Superintendencia de Sociedades ahorita se puso las pilas para sancionar a las empresas que no están dando cumplimiento a el sistema SAGRILAF, ¿sí? Entonces, lo que hizo la Superintendencia de Sociedades con Renault fue iniciar una investigación para verificar en este caso puntual, porque este que me da pena con ustedes, pero este no es de SAGRILAB, sino es de Programa de Transparencia y Ética Empresarial, para identificar si efectivamente Renault estaba aplicando este programa. Realizan las investigaciones y primero se dan cuenta que el programa de transparencia y ética empresarial lo presentaron de manera tardía. Segundo, que el programa de transparencia y ética empresarial lo terminan elaborando con una norma derogada. Tercero, que Renault al momento de realizar la etapa de pruebas presenta a la Superintendencia de Sociedades pues la manera como está realizando precisamente o cómo está aplicando este programa de transparencia y ética empresarial, y la Superintendencia de Sociedades se da cuenta que al final pues Renault lo único que hace es pues consultar las listas restrictivas y ya, ¿sí? Entonces, pues al final la Superintendencia de Sociedades le dice, hey, el programa de transparencia y ética empresarial es más que una consulta en listas, porque pues precisamente se debe hacer la debida diligencia. Y lo otro es que la Superintendencia de Sociedades, en este caso puntual, identifica unas fallas respecto al riesgo que tiene Renault al interior de la sociedad, y esto va de la mano con una matriz de cumplimiento muy deficiente que estaba aplicando esta empresa. Por todas estas cuatro situaciones o todos estos cuatro ítems que encuentra la Superintendencia de Sociedades, por cada ítem, la Superintendencia de Sociedades le aplicó a Renault una sanción de 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que la sanción fue de 400 millones de pesos. Para Renault, pues la verdad, una cifra bastante grande para esta empresa. Y la realidad es que ahorita en este momento la Superintendencia de Sociedades empezó con las grandes, pero sabemos que poco a poco va a estar haciendo la revisión. Afortunadamente, pues la capacidad de los funcionarios de la Superintendencia de Sociedades no les da para sancionar a todas las empresas, pero la realidad es que sabemos que si sancionara a todas las empresas, ya pues gran Claro. parte de las empresas colombianas estarían sancionadas. Y no solo eso, fíjense que acá es como que, y es lo que puede pasar muchas veces, la gente va y hace el copy-paste, busca algo, lo copia, lo adapta, pero entonces acá se está cuestionando es eso, o sea, el sistema no era acorde a la realidad, y en los dos sentidos, tanto en super sociedades como en Avias Data, acuérdense que opera el principio de accountability o responsabilidad demostrada, y es que no es suficiente decir que cumplí, que la página web lo tenga divinamente enmarcado y que cuando yo entre a las instalaciones haya un aviso hermoso de privacidad. No es suficiente. Hay que cumplir de acuerdo con el tipo de operaciones que usted hace en su empresa, en todo el sentido de la palabra, en lo de ética, en el régimen de medidas mínimas o en Avias Data, en cualquiera, tengan en cuenta eso. Bueno, Lili, rápidamente, esa sí creo que te la puedo hacer respuesta de sí o no. Ese colaborador al que Alejandro nos decía que nombraba y le ponía a hacer las tareas de Avias Data, ¿es administrador de hecho? ¿Sí o no? Cuéntanos. Depende. En derecho todo depende. Y qué pena esta respuesta como tan Sí, sí, brava. sí. Va a depender de muchas cosas. Reitero, en este momento no es obligatorio contar con un oficial de protección de datos personales. Luego, entonces, no es como en temas de SAGRILAF, que tenemos claramente cuáles son los requisitos, cuáles son las funciones, qué debe hacer, qué no puede hacer. En este momento no lo tenemos. Luego, entonces, no tenemos cómo definir si una persona es realmente o no un oficial de protección de datos personales. Y aquí hay que tener muy importante también la definición que nos daba hace un momento, Caro, de quiénes son considerados administradores. Entonces, ahí realmente este funcionario que asume como ese rol de un oficial de protección de datos personales
realmente está en capacidad de tomar decisiones, realmente tiene los suficientes dientes para poder desarrollar las políticas ahora o para poder exigirle a un área de la empresa, ustedes no me pueden sacar este proyecto porque me está afectando o porque me está incumpliendo en materia de protección de datos personales, o ustedes aquí necesitan hacer estos y estos ajustes a este nuevo proyecto para que puedan realmente ajustarse a la normativa de protección de datos personales, o es simplemente la persona que le dicen, oiga, venga, usted maneja el correo electrónico y esté pendiente de que todo el mundo diligencie la autorización y búsquese una capacitación para que le dicte a los demás funcionarios. Entonces ahí va a depender de exactamente cuál es la función que está desarrollando ese trabajador que no ha sido nombrado como un oficial de protección de datos personales, pero que sí está realizando ciertas labores. ¿Qué funciones está realizando? ¿Hasta qué límite tiene en el desarrollo de esas funciones y qué capacidad decisoria tiene en el desarrollo de esas funciones? Entonces, estas son Para dos mí, áreas aquí que Lili, tener en cuenta. yo sí no me quedo tanto con el depende, para mí es un no, porque pues digamos que la connotación que nos daba Alejandro era, obviamente esto es ya hipotético, pero es un colaborador que simplemente es como al que puse a hacer la tarea, pero lo cierto es que en cada caso, como lo has dicho tú, hay que evaluar todos esos detalles y la super no traga entero. La superintendencia de todo nos va a pedir que le llevemos la evidencia, que le llevemos el formato, la firma, que si tiene la fecha de aprobación, etcétera. Listo, Lili, muy bien, muchas gracias. Yo voy a hacer dos menciones muy importantes aquí, como ya cerrando el tema y agradeciéndoles a ustedes por el tiempo. Primero, ya en este momento Juan David les va a compartir un enlace para que nos ayuden a evaluar este webinar, que nos den su retroalimentación, su feedback es muy importante para nosotros. Esto nos permite tener, digamos, ajustes y mejora continua. Así que ya Juan David les compartirá acá en el chat una breve encuesta que pueden diligenciar para que nos permita implementar esas opciones de mejora. Y segundo, no menos importante, agradeciéndoles por su asistencia, pero en este webinar de Administradores a la Vanguardia tenemos también dos beneficios para todos ustedes que asistieron. Este es no para los que se registraron y no asistieron, sino para los que pudieron conectarse y estuvieron acá y participaron. Y esos dos beneficios son o una asesoría gratuita de 1 hora en cualquiera de nuestros servicios de portafolio de la firma, en cualquiera de las áreas de práctica, porque este tema de cumplimiento de administradores es para todas las áreas: laboral, societario, propiedad intelectual, patentes, marcas. 1 hora asesoría gratuita de servicio o un descuento del 10% en cualquier servicio de nuestro portafolio. Ese descuento sí tiene tres particularidades, y es que no es acumulable con otros descuentos, que es por un monto máximo de hasta 5 millones de pesos, el monto del descuento, no el servicio, y que tiene validez hasta el 31 de diciembre del 2024. Ya Juan David también les entregará estas condiciones de este descuento del 10%, y obviamente pues la encuesta pues que también les agradecemos diligenciar. Bueno, con eso pues damos cierre. Quiero agradecerles por su participación, me encantaron las preguntas muy chéveres. Quiero agradecerle también a todo el equipo de Muñoz que estuvo pendiente acompañándonos en esto. Y esperamos, sin más, que ustedes sean administradores que estén a la vanguardia. Aquí es un breve resumen y recuento que espero haya sido de total provecho. Lili, para que te despidas, Caro también, y damos cierre oficial. Mil gracias a todos por la asistencia y esperamos verlos en una segunda oportunidad. Muchas gracias también a todos por la asistencia. Obviamente, como le decía Guillermo, aquí simplemente vemos un pequeño abrebocas porque cada uno de estos temas a profundidad da para una sesión de toda una mañana. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Igual esperamos que en una próxima edición de Administradores a la Vanguardia también nos puedan acompañar. Gracias, Lili. Recuerden, en Muñoz Abogados, en nuestras áreas de práctica, tenemos desarrollado todo un sistema de atención a los clientes de todos los tamaños, en todas las industrias. Así que a través de nuestros canales habituales de contacto nos pueden hacer llegar cualquier inquietud, cualquier consulta concreta. Ojo con el cierre del año. Hay muchas labores que las empresas tienen que cumplir en estos 2 meses y sobre todo en el primer trimestre del 2025. Así que esperamos que ustedes sigan siendo administradores que estén a la vanguardia. Estar acá seguramente demuestra eso, y nosotros estaremos y seguiremos capacitándonos y entrando al detalle en aquellos puntos donde podamos compartir información que sea de valor. Así que un feliz día, feliz resto de semana y nos vemos en una nueva oportunidad.
Hasta luego. Gracias a todos, que estén muy bien.